Hola, ¿qué tal? Muy buen día, queridos hermanos. Me da mucha alegría saludarlos el día de hoy, jueves 13 de agosto. Vamos a disponernos para meditar la palabra del Señor, por lo cual te pido que busques tu Sagrada Escritura y que anotes las siguientes citas bíblicas. Es Ezequiel 12 del 1 al 12. Ezequiel 12 del 1 al 12. Y el Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículo 21 al 19, versículo 1. Mateo 18, 21 al 19, 1. Antes de comenzar con esta pequeña reflexión acerca de lo que escucharemos en estas citas bíblicas, vamos a pedir la asistencia del Espíritu Santo para que mueva nuestros corazones hacia un encuentro con el Señor. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos y santifícanos. Pues muy bien, hoy la temática que nos propone las lecturas está bastante interesante porque toca uno de los elementos esenciales del ser cristiano y nos estamos refiriendo al perdón. El Evangelio va a proponernos este tema, el tema del perdón. Y bueno, lo primero que podemos percibir en esta parábola que hoy el Señor nos cuenta en el Evangelio es precisamente el plantearse el perdón como un deber. Vemos cómo Pedro, al momento de preguntarle a Jesús acerca de ese tema, él mismo se responde y dice, perdonar hasta 7 veces. Con esto, Pedro se, se encasilla en una situación generosa acerca del perdón, porque la ley de Dios marcaba que tenías que perdonar 3 veces por ley. Era el deber, la obligación de la ley, perdonar 3 veces. Y Pedro, pues al decir que perdonar 7 veces, estaba ya ubicando en una categoría un tanto generosa. Imagínate si la ley dice que 3 veces y él andaba proponiendo perdonar 7 veces, bueno, esto era algo como muy generoso para él. Sin embargo, el Señor lo interpela y bueno, nos lanza una obligación más profunda todavía. No son 7 veces, sino 70 veces 7. La primera expresión de generosidad expresada bajo parámetros humanos y la segunda expresión de generosidad dada por Jesús expresada en parámetros divinos. La fuente del perdón no es un corazón humano. La fuente del perdón es el corazón de Dios. Y entonces vemos esta parábola como es Dios quien perdona en cantidades inimaginables. Vemos la realidad de este hombre que después de recibir el perdón del rey está invitado a también perdonar a él. Cuando recibe su misericordia, sale e inmediatamente se encuentra con otra persona que le debía, pero muchísimo menos. Y vemos cómo este hombre actúa y lo entrega a la ley para que le pagara. Fíjate cómo el perdón que viene de Dios está por encima de toda ley humana. Si tú quieres, puedes darle la razón. A veces nos planteamos esta circunstancia y como que vemos a este personaje como malo, como un personaje que un poco aberrante para nosotros, porque decimos, ¿cómo es posible que habiendo sido perdonado por Dios, él no pudo perdonar lo que le debía a su compañero? Sin embargo, si nos lo planteamos de otra forma, nos damos cuenta que este personaje está actuando justamente, es decir, el otro le debía, aplicó la justicia, lo que le era debido. Pero entonces esto nos hace tener bien en claro, bien en cuenta que el perdón es una cuestión divina.
no está en los parámetros humanos. La misma lógica de la parábola nos plantea esto. Ante Dios hemos recibido muchísimo más perdón del que nosotros podemos dar. ¿Cuáles son nuestros parámetros de perdón? ¿Cuántas veces necesitamos perdonar? En este punto a veces estamos un poco distanciados de la realidad del corazón de Dios. Nuestro mundo es un mundo que necesita iluminarse con la luz del perdón. Con la luz del perdón que está por encima de cualquier justicia, por encima de cualquier legislación humana. Eso es una acción que ilumina el mundo y en ese sentido se vuelve una acción profética. El lenguaje de Dios se manifiesta a nosotros. Eso es la acción profética. Vemos cómo también en Ezequiel aparece una acción profética. Y entonces, tomando en cuenta esta acción que no se da con palabras, sino con gestos, quisiera preguntarte eso para terminar con esta pequeña reflexión. ¿Qué acciones proféticas vivimos nosotros en nuestra vida? ¿Con qué gestos? ¿Con qué acciones manifestamos el lenguaje de Dios al hombre de hoy, al hombre actual? ¿Con qué gesto, con qué acciones manifestamos el lenguaje de Dios a nuestras familias, a nuestra sociedad? Sería la primera pregunta. Y como un tipo de respuesta ante esa pregunta que acabamos de lanzar, o como una práctica propuesta, sería la acción de perdonar. Es algo que ilumina el mundo, es algo que desenvuelve el lenguaje de Dios para las personas que nos rodean. Pidámosle al Señor que nos ilumine siempre y nos ayude a perdonar, así como nosotros somos perdonados. Y vemos cómo esta dinámica del perdón, pues en el Padre Nuestro está también expresada. Perdónanos como también nosotros perdonamos. Es una acción de amor, es una acción de misericordia. Por eso decimos esta oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hola queridos hermanos, les saludo con mucha alegría en este tiempo ordinario, tiempo de encierro. Pues creo que es un buen momento para encontrarnos con el Señor. Y es por eso que agradecemos que cada día abran su hogar a nosotros, que cada día abran su hogar a la palabra del Señor. Y bueno, les invitamos a seguirse conectando con nosotros en este. Les doy la bendición y esperando siempre que el Señor reine en sus familias y en sus corazones. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre.